Hoy vamos a iniciar el tema de balance de materia en unidades múltiples. Esto es de común ocurrencia en procesos de fabricación industrial, puesto que la mayoría de los procesos no se hacen con una sola unidad de proceso, sino que incluyen varias unidades de proceso. Entonces podríamos tener un proceso industrial, por ejemplo, con 3 unidades de proceso. Y esto significaría que pues el balance de masa va a ser un poco diferente posiblemente que si solo se tiene una unidad de proceso. Pues bien, para realizar el balance de masa, en este caso se debe considerar lo siguiente. Si definimos sistema como parte de proceso que se selecciona para realizar el balance de masa, quiere decir que en este caso se pueden seleccionar varios sistemas. Aquí tenemos algunas corrientes imaginarias, desde luego, corrientes de salida y de entrada a las diferentes unidades de proceso. Pero podríamos tomar, por ejemplo, como unidad de proceso, o como sistema, perdón, la unidad de proceso 1. O podríamos tomar la unidad de proceso 2, o la unidad de proceso 3, o las unidades de proceso 2 y 3. Es decir, cualquier parte del proceso donde deseemos realizar los balances de masa. Como tenemos varios sistemas que podemos seleccionar, eso quiere decir claramente que tendríamos varias ecuaciones para resolver las incógnitas que haya en el proceso. Muy bien. No solo las unidades de proceso sirven como sistema, sino, por ejemplo, puntos de mezclado o puntos de separación que veremos ahora cuando hablemos un poquito de recirculación y derivación. Entonces, si hemos escogido como sistema las unidades de proceso 1 o la unidad de proceso 2 o la unidad de proceso 3, en cada uno de esos sistemas podemos realizar o ejecutar balances totales de masa y balances parciales de masa. Esto se puede realizar en cada sistema que escojamos. Eso, pues, repito, nos da muchas ecuaciones. Ahora, también el sistema puede ser todo el proceso, todo el proceso, todo el proceso. Si ese es el sistema, todo el proceso, entonces estos balances totales de masa y parciales de masa que se pueden hacer en ese sistema, en todo el proceso, se denominan balances globales. Global. Como hemos dicho, entonces suceden muchas balances de masa, es decir, muchas ecuaciones de balances de masa para resolver las incógnitas. ¿Cuál es la sugerencia en este caso? Para iniciar los balances de masa, entonces, se aconseja iniciar por el sistema que tenga balances de masa más sencillos, con menos incógnitas. Se recomienda iniciar por el sistema que tenga
menos balances de masa, menos balances de masa. E ir avanzando en los sistemas de acuerdo con el número de balances que ellos tengan, hasta llegar pues al más complejo. Esa es una sugerencia. Es una sugerencia. Que tenga más balances de masa o que sean más complicados. De lo sencillo a lo complicado. Es una sugerencia. Dentro de estos procesos de unidades múltiples se pueden observar o presentar mejor operaciones con recirculación, derivación y purga. Vamos a hablar algo de eso. Operaciones con recirculación, derivación y purga. Si hablamos de derivación de flujo, quiere decir que estamos considerando aquellos casos en los cuales una parte de una corriente que entra a una unidad de proceso una parte de una corriente que entra a una unidad de proceso se desvía alrededor de esa unidad y se mezcla con la corriente que sale de ella. Es decir, tendríamos el siguiente diagrama de flujo, no sin antes anotar que esa corriente que se desvía recibe el nombre de bypass. Entonces tendríamos un diagrama de flujo de este estilo. Tenemos por acá una alimentación fresca. De esa alimentación, una parte se va a desviar, que es esta parte que recibe el nombre de bypass o desviación. Y la otra parte que no se desvía, pues entra a la unidad de proceso. De esa unidad de proceso sale una corriente que se mezcla con el bypass y sale ya la mezcla producto de esa unidad de proceso. Si las enumeramos, las corrientes de esta forma, 1, 2, 3, 4 y 5, podremos decir las corrientes 1, 2 y 4 tienen la misma composición. Este punto entre las corrientes 1 y 2 se denomina punto de separación.
punto de separación. Como esas corrientes tienen la misma composición, puede ser muy poco útil hacer balances de masa en ella. No así en este otro punto, que se llama punto de mezcla, donde converge la corriente de salida de la unidad de proceso, el bypass y la corriente producto de esa unidad de proceso. Este punto de mezcla sí puede ser muy útil en los balances de masa, debido a que las composiciones de las tres corrientes deben ser diferentes. Eso en cuanto a derivación o desviación. Otro proceso muy utilizado es la recirculación. ¿En qué consiste la recirculación? Consiste en que parte de la corriente que sale de una unidad de proceso se devuelve y se mezcla con su alimentación fresca. Con la alimentación fresca de esa unidad de proceso. O incluso puede mezclarse con otra corriente que esté mucho más atrás dentro del proceso. Esa corriente nueva se denomina reciclo. Tenemos una corriente de reciclo, es la corriente media. Tenemos acá una alimentación fresca, y tenemos una unidad de proceso. La corriente que sale de esta unidad de proceso, parte de ella se recicla, parte de esta corriente se devuelve y se combina acá con la alimentación fresca de esa unidad de proceso. Si le colocamos números a este diagrama de flujo, observamos lo siguiente. Las corrientes 3, 4 y 5 tienen la misma concentración. Eso significa que pueden no ser muy útiles en los balances de masa. No así las corrientes 1, 2 y 4, que ellas tienen diferentes concentraciones. 1, 2 y 4 tienen diferentes concentraciones, deben tener diferentes concentraciones. Bueno, la 4 con la 1 y la 4 con la 2. Pero con esas diferencias de concentraciones, pues pueden ser muy útiles para el balance de masa. Deben ser 1 y 2, deben ser la misma concentración, ¿no? No, no necesariamente. Muy bien. Este es el punto de separación. Este es el punto de separación. Y este es el punto de mezcla. El punto de mezcla, nuevamente el punto de mezcla es el que nos resultaría posiblemente útil para el balance de masa sin desperdiciar el otro. Este proceso de recirculación tiene muchos usos. Por ejemplo, reutilizar reactivos no consumidos. Reutilizar reactivos no consumidos.
es un gran uso. Puede servir para control de temperatura, si por ejemplo el reciclo o la corriente de desviación, porque este también es un uso que puede tener la corriente de desviación, el bypass, si por ejemplo esa corriente pasa a través de un intercambiador de calor. Entonces puede servir para control de temperatura o para control de composición, en ambos casos, en la derivación y en la recirculación, control de concentraciones. Pues yo considero que puede ser una utilización sumamente frecuente, útil, muy útil. Y se usa mucho la recirculación. La recirculación se usa mucho en la operación de destilación. Se usa mucho en la operación de destilación, en la cual parte del condensado se devuelve a la columna. Y esa corriente se denomina reflujo. Allá en la operación de destilación, esta parte se denomina, esa corriente mejor que se devuelve a la columna, se denomina recirculación. En aquellos casos en los cuales haya reacción química, puede ser importantísimo el concepto de relación de recirculación y se debe considerar de la siguiente manera: cantidad de reactivo reciclado sobre cantidad de ese mismo reactivo en la alimentación fresca, en el alimento fresco. Puede ser de utilidad ese concepto. Y finalmente, otro proceso muy utilizado, especialmente cuando hay reacción química, es el proceso de purga. De purga. ¿En qué consiste la purga? Cuando una pequeña cantidad de material no reactivo está presente en la alimentación de un reactor, por ejemplo, está presente en la alimentación del reactor o de la unidad de proceso, pues esa parte o ese material se retira con el fin de que no se acumule. Y esa corriente mediante la cual se retira se denomina purga. Esa corriente se denomina purga, la corriente por la cual se desvía o se retira el reactivo o la sustancia que no es reactivo y que si sigue dando vueltas ahí en la recirculación, pues se va a ir acumulando en el proceso. En procesos en los cuales no hay reacción química, este sistema de purga es muy poco usado, pero en procesos donde hay reactivos o donde hay reacción química, sí es muy utilizado. Entonces tenemos un proceso de recirculación. Aquí tenemos una alimentación fresca, una alimentación fresca. Aquí tenemos el reciclo y en esta alimentación entra un material que no va a reaccionar aquí a esta unidad de proceso, digamos a este reactor, no va a reaccionar. Entonces ese material seguiría dando vueltas en este reciclo y seguiría acumulando. Entonces simplemente
se retira por esta corriente que se denomina Hurka. Muy bien, en ejercicios que vamos a hacer posteriormente, pues aplicaremos estos conceptos y definiciones. Muchas gracias.